Amigos, entre mármoles y piedras, con una llovizna finita, un grupo de gente, de letras, de arte, de teatro, de pueblo, despedimos esta mañana, dimos el adiós a Augusto Mario Delfino. Todos sentimos un poco que perdíamos un hermano. Augusto Mario Delfino era un periodista, un escritor, es decir, un intérprete de la vida, de la ciudad, del país. La patria ha perdido un escritor y a la ciudad se le ha muerto un periodista. Como sin embargo, algunos de ustedes podrían no saber quién fue Augusto Mario Delfino, todos aquellos que sabemos que no volveremos a tener, que no volveremos a encontrar a alguien con su efusividad, con su fraternidad, hemos querido que la reunión de esta noche, a la que él iba a venir alguna vez con su esposa, con su hijo, con sus seres queridos, se haga en homenaje a él. En los cuentos de Augusto Mario Delfino, especialmente en los del libro Márgara que venía de la lluvia. En este sentido damos cuenta de un estudio preliminar que incluye la edición de 1971 de Editorial Capeluz a cargo del profesor de literatura David Urman, quien nos aporta una serie de claves de lectura sobre los cuentos que componen el volumen. Todos ellos, más allá de sus diferencias, se escriben en una prosa poética que es heredera de los orígenes del autor como poeta integrante de la generación del 22, junto a Jorge Luis Borges y los ultraístas, y que derivó en el movimiento vanguardista llamado martinfierrismo, un movimiento en el que hay un abrumador predominio del poema sobre la prosa de ficción. La novela y el cuento eran más propias del grupo antagónico, del grupo de Boedo, que en sus obras mostraban una marcada tendencia social. Pero los cuentos de Delfino apuntan a crear mundos de ficción que se enfocan casi obsesivamente a la representación de procesos psicológicos. Esto es tan marcado en su narrativa que lo social como alegato queda relegado por completo. Y cuando aparece un elemento en este orden, se encuentra subordinado a reflejar los vaivenes mentales y espirituales del personaje. Son apenas accesorios para completar un paisaje interior. El lenguaje de sus textos es una clara adaptación narrativa de la poética ultraísta, especialmente en la metáfora que relaciona inesperadamente elementos dispares. Lo que hace de su lenguaje una exacerbación de la subjetividad que funciona como un aislante de lo social. Los personajes delfinianos están en un estado de flotación. Si bien transitan la ciudad, son parte de ella y de la sociedad, el verdadero mundo que habitan está dentro de ellos mismos. Esto los lleva a impulsar como estrategia narrativa narradores que en tercera persona. La mayoría de los cuentos están narrados en tercera persona. Esto amplía poderosamente la perspectiva del lector. De alguna manera se elude la mirada propia del protagonista para que el narrador pueda moverse sutilmente en esas líneas invisibles entre el mundo interior y el exterior y pone de manifiesto que es la subjetividad la que lo anima. No son cuentos de hechos. La peripecia no es lo importante en estos relatos. Lo importante es la actividad interior de los personajes. La indagación que nos llega mediada por el narrador omnisciente, que entra en las profundidades de sus pensamientos y que opera como filtro entre las realidades.
Los personajes están sumidos en la frustración y la soledad. Le asignan una vital importancia a la existencia de su propia imagen en otro ser. Buscan con ansiedad su figura en los demás, que es una manera de corroborar su propia existencia. Muchas veces, al reflejarnos en los ojos de otros, comprendemos que estamos ahí, de este lado de la realidad. Precisamente, en ese límite de la realidad y lo imaginario, en ese límite deambulan los personajes. Deambulan en caminatas interminables por la ciudad, viajan. El viaje es una marcha consciente o inconsciente hacia una salida de ese encierro mental que los atrapa. El viaje es una constante en estos cuentos. La naturaleza espacio-temporal del viaje nos pone siempre ante el descubrimiento de algo nuevo, algo ignorado que aparece a la luz. El viaje es una tradición literaria occidental, la Ilíada, la Odisea, el Ulises de Joyce. La ciudad en estos cuentos es mucho más que el lugar en el que estos personajes viven, el lugar que estos personajes habitan. Es principalmente el lugar en el que se aíslan. La ciudad es un mero paisaje, un escenario. Muy raramente se la describe, pero se la nombra, Buenos Aires. Y este nombre propio es nombrado a los efectos de una identificación del lector. Una gran ciudad que puede ser cualquier gran ciudad en la que los transeúntes viven sus soledades compartidas con otros millones de solitarios. En estos cuentos, los otros son desemejantes, extraños. En muchos pasajes se produce la personificación de la ciudad, una percepción dinámica manejada desde la subjetividad. Lo anímico no solo se prolonga en la ciudad, sino también en los objetos. La confusión que se provoca entre las realidades, entre la subjetividad y los otros y lo otro, es el gran malentendido de estos cuentos. El seguir adelante pese a todo, abrirse paso entre esos tules es de alguna manera lo que hace a la condición humana. De Augusto Mario Delfino, Márgara, que venía de la lluvia. Adelantóse a la noche, la ciudad ceñíase de más sombras grises, a cada trozo de cielo azul que cubría las nubes. Lentamente, la inminencia de lluvia de la mañana despejaba a mediodía, tornaba a presentarse en la tarde cuando las luces eléctricas de los negocios y de las habitaciones ya estaban encendidas en resignación de mal tiempo. Encerrado en su torre, el muchacho ya había graduado muchas veces la intensidad del calor de los radiadores, ya había destacado muchas veces con el cepillo la rectitud de la raya de su peinado. Ahora interrogaba su inquietud desde una ventana, mirando las nubes o las azoteas o los altos edificios desnudos a lo lejos. Un plomo acuoso y frío expandíase por el cielo. Eduardo comenzaba a sentirse seguro y cálido, y los espejos solo reflejaban tibieza. Ahora todo era cosa de esperar unos minutos. La lluvia no tardaría, no podía tardar. Tal vez un viento fuerte, seco e imprevisto, aclarara el cielo y abrumase su corazón. Pero no podía ser. La imposibilidad de un cambio se afirmaba en su experiencia de muchas tardes junto al cristal de la ventana. Se lo decía la expresión de todo cuando esperaba a Márgara en la torre. Y sobre Buenos Aires, sobre esa seguridad iluminada en la punta de una casa, sobre ese corazón ansioso de Márgara comenzaba a lloviznar lenta y suavemente. Llovizna finísima, llovizna penetrante que fecundaba las calles abriendo las flores negras de los paraguas, llovizna perpendicular
que hacía florecer esperanzas en la tierra fértil del corazón de Eduardo. Y mientras el agua que iba a ser té gorgoreaba, mientras en la fonola sonaba algo como el mar azotando una costa peñosa o haciendo luchar un barco entre dos puertos, el pecho que amaba a Márgara era el pecho de un atleta que en el estadio se arrodilla en la iniciación de una carrera victoriosa. Todo estaba ansioso de Márgara en la torre. Las tacitas, la tetera brillaban de impaciencia aguardando sus manos. El ademán que las manos de Márgara hacían al colocar sobre la mesa enana. Nadie, como Márgara, ha sabido dejar caer en las tazas los pancitos de azúcar. Las tenacillas de plata no eran más largas que los dedos de Márgara. Todo la guardaba con esa ternura que solo tienen los hombres tristes y enamorados, y los perros grandes, de ojos de lluvia. Los espejos sentíanse agonizar hasta que ella les comunicaba el movimiento de su vida, hasta que podían tenerla en su seno sin que Márgara se diese cuenta de ello, porque Márgara raras veces se miraba al espejo. Márgara era el espejo de todas las cosas. Eduardo había ido descubriendo una a una las bellas pequeñeces de la torre a medida que Márgara les ofrecía la consagración de sus manos, de una mirada rápida, de una palabra indiferente. Márgara. La lluvia se llama así en el diccionario del corazón del muchacho. La llovizna había cesado. Abajo, en la calle, los automóviles, los ómnibus, los escolares, movíanse con una celeridad de tregua en la llovizna. Todo andar era presuroso, como el de las arañas en el campo anunciando la tormenta. El pecho que amaba a Márgara ampliaba y contraía su volumen en espera. Pero abajo, en la calle, ya había mujeres detenidas frente a los escaparates de las tiendas. Ya había amigos que comentaban la vida al encontrarse en las esquinas. Y el desaliento, frío, penetrante, caía perpendicularmente sobre el corazón de Eduardo. Otro día muerto, otro día sin Márgara. Refugiarse antes de la comida en un concierto de Brailovsky, en una conferencia en los copetines del Richmond, con la rueda de amigos, y volver a sentir el peso de la soledad, el deseo de andar, de emprender una travesía, de quedarse para siempre en una ciudad vieja, gris, de grandes póstigos modelados, donde hubiese un armero de barbas negras y anteojos de oro, tocado con una gorra de visera de hule, una ciudad donde no dejara nunca de llover. Otra noche comiendo solo en una mesa con 2 cubiertos, tomando el café junto a unos tangos, leyendo el diario, impresionándose con los detalles de la catástrofe de la mañana. Márgara estaría lejos, más allá de todas las líneas de vapores, fuera del alcance del teléfono sin hilos, en una ciudad sin otro nombre que el suyo, en un hogar que él ignoraba, en la alcoba de su alma, tibia e inviolable. ¿Qué haría Márgara cuando él rodaba su tristeza en la cancha de bowling, cuando ya acostado en la torre, ella andaba entre las líneas del libro inútilmente abierto? Porque, ¿quién era Márgara? Ella era su dicha y su inquietud, 2 solas circunstancias renovadas al largor de los días, una espera ansiosa y una presencia feliz. Márgara era el secreto de la ciudad que vivía y moría bajo las ventanas de la torre, y era un retrato. Una vez, ya anochecido, Márgara le dio un retrato suyo, su rostro,
la estampilla de toda la correspondencia de Eduardo con el mundo. Era una prueba fotográfica, encarnada. Márgara se la dio bajo promesa de que nunca la habría de fijar, de que nunca la sometería al frío del hiposulfito de sodio, a la acción del agua. Y el muchacho, cuando Márgara acababa de irse, cuando Márgara ya no llegaría, apagaba todas las luces blancas, encendía una lamparilla roja para mirarla. Lo sorprendía la lluvia. Al tomar junto al cristal de la ventana, después de haber posado sus manos de sonámbulo en los lomos de los libros que nunca empezaba a penetrar, veía caer sobre Buenos Aires una lluvia enérgica, mecánica, que cambiaba de dirección como la cola de un reflector de largo alcance. Y su corazón comenzaba a palpitar como si él, rodeado de tropas y de pueblo, esperase en la calle el paso de un gran duque, de un déspota, momentos antes del atentado terrorista que lo eliminaría del crimen cuyo secreto poseyese. Márgara ahora venía hacia la torre, hacia él, cubierta con su tapado de caucho, con su sombrero de caucho, resuelta, casi marcial. Caminaba por las calles estrechas junto a los umbrales guardadores de desprevenidos, bajo la red de los cables goteantes. Junto a ella apuntaban el paso, buscando la protección de los balcones, de las cornisas, seres anónimos, muchachas impacientadas de envoltorios, los tranvías de interiores aislados por las cortinillas de agua que caían deslizándose por los cristales, los taxis con la bandera baja, conductores de afortunados, el agente de tráfico, alzado en importancia de marinero de borrascas. El egoísmo de los negocios iluminados contrastaban con el sereno, con el rítmico andar de Márgara. Brazos sin gracia rozaban la perfecta agudeza de sus codos. Y ella seguía andando la ciudad, el rostro a la altura de sí misma, los colores firmes en el rostro, y en él asomado un rulo de cabellos rubios, húmedos y brillantes. El ascensor funciona. Desciende apurado, sin duda por un pie breve que lo exige desde la planta baja. Eduardo aguarda anheloso, ya físicamente definitivo, templadas las cuerdas vocales, como un actor entre bastidores esperando el momento de irrumpir en la escena. El ascensor ha llegado a la torre. Se oye el ruido de sus puertas. Suenan 3 pasos. Eduardo abre. Márgara le sonríe y le tiende la mano. Márgara nunca llegó medrosa ni desafiante. Nunca bajó los ojos al trasponer el umbral y nunca, tampoco, saludó con el tono de quien se siente agudamente esperada, necesaria, imprescindible. Su recatado aplomo, la cordialidad de todo su ser, forman un conjunto de sensaciones tan felices que nada puede irse a buscar más allá de lo que representa. ¿Qué intención se le escudriñaría que no fuera rota enseguida por la sola seguridad de su belleza? Hasta en su bolso es imposible hallar algo que la relacione con el mundo. Una dirección, el número de un teléfono, la boleta de una compra. Solo encierra en él un pañuelito bordado de encaje de Venecia y el lápiz rojo de los labios. Impenetrable Márgara. Márgara exterior, sin recuerdos, a lo que no cabe preguntarle nada de su vida, de su familia, de su casa, de su hora más próxima, porque nada hay detrás de sus ojos claros, porque no es mejor que así sea.
Eduardo, en una de las aventuras de su imaginación por el país de ella, remoto y desconocido, necesitó la muerte de la madre de Márgara, el velorio donde él estaría al lado de una Márgara distinta, de una Márgara sollozante y desesperada, caída de rodillas. Pero desbarató ese pensamiento la duda de si Márgara era hija de alguien. Márgara se quita el tapado de lluvia, el sombrero de lluvia, los zapatos de lluvia. Queda desnuda dentro de un traje ceñido, queda con la cabeza descubierta ante los ojos conmovidos de Eduardo. Se ha puesto unos zapatos grandes, de punta hacia arriba, unos zapatones que empequeñecen la brevedad de los pies que ocultan, unos zapatones que le dan la estatura del contento del muchacho. Márgara sí, con su 1,56 m sin tacos, lo obliga a él a inclinarse en procura del beso. Besándola, besándola, un día le propuso vivir juntos, casarse, y entonces ella le dijo que también había días de sol, que antes de llegar a Europa los barcos pasaban por los trópicos, que en verano es ardiente la arena de las playas. El vapor que pone en movimiento la tetera es más reconfortante que la sensación de los radiadores. Nadie como Márgara sabe dejar caer en las tazas los pancitos de azúcar. El té enciende las mejillas y ella y él se sienten deseables, deseosos, deseados. La lluvia sobre los cristales tamborillea el rack que quema la fonola. Ambos se van de la salita y sin embargo, Márgara se queda. Sombras femeninas llenan los rincones. La noche tendrá toda la vida de Márgara en sus sombras. El silencio está sobre una silla en el tapado y el sombrero de Márgara. Santa Rosa de Lima, que embraveció el río con una sudestada que anegó los barrios bajos del sur, que hizo llover durante 3 días con sus noches, enterneció de dicha a Eduardo, que tuvo a Márgara un sábado, un domingo y un lunes. Inexperto de esta continuidad, Eduardo luchaba por aparecer distinto cada tarde, quería apagarle a Márgara, con sorpresas de pasión o de ingenio, el bien que ella le hacía. El lunes desde el amanecer, un alba descolorida que duró hasta la noche, Eduardo veló estremecido. A las 6, en una galería sin rumores sobre una ciudad sin rumores, practicó gimnasia sueca. Bañóse 2 veces en 1 hora y cuarto. A las 7:30, sin haber fumado todavía un solo cigarrillo, puso en la fonola Las 2 caras Víctor de la isla de los Ceibos, de Fabini, con su paisaje de agua entre ramajes de lluvia mansa, como quien toca madera para ahuyentar una desgracia, como quien toca hierro para traerse la buena suerte. Él mismo se preparó el desayuno, nada más simple. Junto a la puerta de servicio, la botellita de leche en el suelo, tempranero centinela blanco, el café de la esfera y la copa de cristal, con la lamparilla de cristal debajo y ese juego que es ver cómo sube el agua, lo mismo que una clase experimental de física. Y afuera, sobre el hastío de los empleados soñolientos, junto al fastidio de los comerciantes minoristas, la lluvia desigual, por momentos exigua, a ratos abundante, pero siempre segura. Márgara ha llegado temprano, antes del almuerzo. Milagro. La intuición de Márgara es milagrosa. No hubo explicaciones ni sorpresas. Eduardo sabe que el destino está hilado con las entradas y salidas de Márgara en la torre. Todo lo que viene de Márgara es lógico para él y no lo asombraría saber que por las noches ella es la esposa del ministro plenipotenciario de Estonia
o que antes del alba besa con besos de rouge los pechos velludos de los marineros que parten entre dos luces para no volver nunca. Ahora está frente a él, disponiendo la vajilla en la mesa, colocando la escala de las copas, señalando la estrategia de los cubiertos. Almorzarán juntos, inaugurando así una nueva estación de los recuerdos de Eduardo, porque él sabe que esa hora inédita es un delicado obsequio que le hace Márgara. Es como si llevándolo de la mano, de puntillas y a oscuras, demostrara su dormitorio desde una puerta. El buen vino de Dios compartido no es necesario, es cierto para su ternura, pero tal vez cobre importancia de elemento ritual. Van a celebrar la misa de todo lo que forma el amor de Márgara y Eduardo. Ahora, ya mediado septiembre, esta llovizna de la mañana solo ha sido un leve riesgo para las calles. Hace 4 días que Eduardo deja enfriar su desayuno detenido ante el recuadrito del periódico. Hoy, la temperatura en ascenso, siempre lo mismo. 4 días sin que falle el pronóstico de los meteorólogos. 4 días sin esa esperanza que dice, hoy, seminublado, con lluvias por la tarde. 4 días levantándose a las 3, con descentramiento de siesta inacostumbrada, fatigado por la noche débil que da la lámpara. 4 días recordando su primer encuentro. Fue bajo la lluvia, en una calle de la City. Ella, cubierta con su tapado de caucho, con su sombrero de caucho, resuelta, casi marcial, caminaba por la acera estrecha, junto a los umbrales guardadores de desprevenidos, bajo la red de los cables goteantes. Junto a ella apuraban el paso de a uno en fondo, arrimándose a las paredes hombres maquillados de disgusto. Junto a ella, muchachas risueñas que aprovechaban el agua del cielo para hacerse crecer los senos. Los tranvías, con el ruido submarino de sus campanadas, los taxis, antesalas de dichas fugaces, el agente de tráfico agitando el murciélago de su capa, las zapaterías desiertas, las reuniones de las librerías indecisas de ser tertulias, y Márgara rítmica, resuelta, casi marcial, Márgara de oro, de cielo azul, de luz. Él no le mentía cuando se acercó y le dijo, hace ya 3 cuadras que la quiero. Después, el film impresionante, el cóctel, y un almanaque detenido durante algún tiempo, y una gracia nueva en el gajo enano de las mandarinas, y la preocupación constante de tener bien lustrados los zapatos, y el corazón consciente de sus 3 centésimas de HP, y el diseño perfecto de su juego de músculos. Pero ahora, en esta mañana de octubre, no es la vida el elástico jubiloso que lo saca del lecho, es el fastidio de la almohada que hace pensar mucho, huir de la torre, huir del recuerdo de Márgara que lo encandila, que le daña los ojos. Quisiera encontrarla del brazo de otro hombre, quedarse detenido en una acera en medio saludo, ser humillado por ella para odiarla. Pero Márgara está más allá de toda actitud decisiva de su corazón. No le queda remedio, debe sustituirla por otra mujer, por una morena de ojos castaños a quien besaría en la orilla del mar, sobre la arena. No es posible. Debe sustituirla por una idea inquietante que lo absorba, por un negocio de grandes riesgos, por un delito, para huir del recuerdo de Márgara, de su nostalgia. Es necesario dar vuelta toda la vida como se vuelve una media. Pero las medias de Márgara son de una perfecta transparencia.
Con todo, hay que hacer algo. Salir de la torre, cuando menos. Bajar a la ciudad, ponerse al nivel de las preocupaciones que andan por las calles. Mirar con más interés al empleado del banco que cada 3 meses le liquida sus rentas. Sí, ir al banco en busca de dinero y después Dios decidirá si entra en una agencia de vapores o en un remate de animales finos. Se apronta para salir. Elige en el guardarropa un traje gris de hombre activo. Busca en la guía la dirección de una empresa guardadora de muebles. De cualquier modo que encamine su vida, abandonará la torre para siempre. Para siempre. Siente que sus piernas se aflojan. Anda con dificultad. Por fin conoce el maleficio de las despedidas. Cierra persianas y corre cortinas. Acaba de hacerse una noche para su tristeza. A tientas enciende la lamparilla roja. Abre un cajón y de él saca el retrato de Márgara. Márgara distante, perdida, inhallable. Márgara sin rastros en el pasado, sin proyecciones en el futuro. Márgara de oro, de cielo azul, de luz. Casualidad de una calle por la que no pasará nunca más. Márgara, Márgara que venía de la lluvia. Descorre cortinas y abre persianas. Ahí está la ciudad blanca de Portland, trémula bajo el sol. Ahí está la vida que lo espera, los grandes relojes públicos, las mujeres conscientes de su belleza que, al fin, deben conformarse con un hombre cualquiera. A esa vida va él. Hacia esa vida cierra de un golpe la puerta de la torre. Los tranvías y los ómnibus asoman caras alegres. Los niños llevan sobre sus espaldas la cartera escolar como un ala plegada. Los gorriones vuelan de árbol en árbol. Ya han florecido en lila los jacarandá de las aceras. El sol. El sol ha entrado en la torre por la ventana abierta a la vida. Poco a poco se va acercando al lecho aún en desorden. Trepa por él. Invade el paisaje ondulado de colchas y de sábanas. Invade el retrato de Márgara que ha quedado ahí y lo va borrando despaciosamente.